Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Para el día de hoy tenemos un nuevo tema, el cual espero que les llame mucho la atención, les guste. Sin más, vamos a ir directamente con la presentación de PowerPoint. El tema que vamos a trabajar el día de hoy va a ser sobre las gráficas de las funciones trigonométricas, correspondiente al tema de matemática para grado décimo. El día de hoy vamos a trabajar con la gráfica de la función seno. Muy buenas tardes. Antes de iniciar con el trabajo propiamente dicho, la gráfica de una función trigonométrica, vamos a recordar algunos conceptos como son los de la gráfica de una función lineal. Vamos a recordar que una función como en este caso f de x igual a 2x menos 1, podemos escribirla también como y igual a 2x menos 1. Esto nos va a facilitar el trabajo, ya que al elaborar nuestra tabla de valores podemos ir colocando los respectivos valores de x y vamos a hacer el análisis qué valores resultan para y. En este caso vamos a colocar dos valores positivos para x, dos negativos, y vamos a hacer también el análisis en el valor de 0, de manera que en la tabla de valores vamos a colocar en la mitad el 0, hacia la derecha el 1 y el 2, y hacia la izquierda el menos 1 y el menos 2. Y vamos a hacer los respectivos análisis. Vamos a observar qué ocurre cuando la x es igual a 0. Llevamos este valor a nuestra ecuación y decimos que 2 por 0 es 0. Y cuando a 0 le quito 1 me da menos 1. Yo ya puedo decir que cuando x vale 0, el valor de y es de menos 1. Igualmente seguimos con los demás valores. ¿Qué pasa cuando la x vale 1? La llevo a la ecuación y la analizo. 2 por 1 es 2. Si a 2 le quito 1, me va a quedar 1. Ya puedo decir que cuando x vale 1, la y va a valer 1. De la misma manera continúo con los demás valores. Cuando x vale 2, lo analizo en la función y digo 2 por 2, 4. Cuando a 4 le quito 1, me queda 3. Haciendo el análisis en los valores negativos, podemos analizar qué ocurre cuando x vale menos 1. 2 por menos 1 da menos 2. Menos 2 y menos 1 da menos 3. Y el último valor que ocurre cuando la x vale menos 2. Entonces 2 por menos 2 da menos 4 y menos 1 da menos 5. Ya tenemos nuestra tabla de valores y ahora ya podemos proceder a hacer el dibujo de la gráfica en el respectivo plano cartesiano. Bueno, ya teniendo la respectiva tabla de valores para la función que vamos a analizar, ahorita lo que necesitamos es dibujar nuestro plano cartesiano donde vamos a ir colocando los puntos. De la misma manera como lo hicimos con la tabla de valores, no necesitamos hacerlo en un orden estricto. En este caso, de la misma manera, voy a arrancar colocando el punto para cuando x vale 0, voy a analizar qué altura va a alcanzar ese punto. Entonces vamos a decir que para cuando x vale 0, el punto lo vamos a colocar en menos 1. Ese sería nuestro puntico. Y así vamos a seguir de la misma manera. Para cuando la x vale 1, la altura de la y es de 1. De manera que aquí en la intersección colocaremos el respectivo punto y así los demás. Para cuando x vale 2, ya sabemos que la altura de y es de 3. Nos venimos a los negativos. Cuando la x vale menos 1, sabemos que la y baja hasta menos 3. Y cuando la x vale menos 2, la y baja hasta menos 5. Si ya tenemos los puntos, ya lo único que nos resta es trazar la recta que los une y así obtendríamos la gráfica de esta función. De la misma manera, vamos a proceder con las gráficas de las funciones trigonométricas.
Para realizar la gráfica de las funciones trigonométricas necesitamos una tabla de valores conveniente. Si ustedes recuerdan en nuestras clases, hemos realizado unos ejercicios con divisiones de a 15 grados para hacer los respectivos análisis de cada una de las funciones. En este caso vamos a desarrollar la misma y vamos entonces a iniciar con 0 grados. Vamos a obtener una primera división de 15 grados, una segunda división de 15 grados. Vamos a arrastrar hasta obtener las 24 divisiones que vamos a obtener en nuestra circunferencia. En esta columna vamos a colocar los valores de x analizados en grados, mientras que en esta vamos a colocar los valores de x analizados en radianes. Entonces, en todos los casos vamos a arrancar con 0 grados o con 0 radianes. En el caso del análisis para las x en grados, ya sabemos que eso equivale a divisiones de a 15 grados. Pero podemos utilizar convenientemente una fórmula tipo Excel en que nos diga que este numerito lo vamos a multiplicar cada vez por 15 y eso nos irá arrojando todos los valores en grados para las x hasta 360. Aquí tendremos 15, 30, 45, etc. Lo mismo podemos hacer para los radianes. La primera división de los radianes, entonces, si la circunferencia completa se dividió en 24 segmentos, quiere decir que pi se dividió en 12 segmentos, de manera que podemos escribir convenientemente de que la fórmula sería un segmento por pi doceavos. Y este sería el valor en decimales. Ese valor en decimales es como si nosotros, en lugar de escribir el valor de pi, escribimos su valor 3.1416 y lo dividimos entre 12. Eso nos arroja 0,26. Pero también podemos expresarlo de manera simbólica como pi doceavos. Como ya tenemos la fórmula, simplemente la arrastramos para obtener los demás valores de la circunferencia. Entonces, dijimos que cada segmento iba a tener en radianes un valor de pi doceavos. Entonces, aquí serían 2 pi doceavos, pero simplificado convenientemente nos da pi sextos. En la siguiente tendríamos 3 pi doceavos, respectivamente simplificado, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, doceavos. Ahora, en la última, pues iremos a hacer el análisis para la función seno. De manera que aquí vamos a escribir una fórmula que nos diga cuál es el valor de seno para este valor en radianes. Obviamente el valor de seno de 0 es 0. Vamos a mirar todos los valores de nuestra tabla arrojados convenientemente, valores que nosotros ya debemos tener en nuestra tabla y en nuestra guía. De pronto ya hemos estado trabajando con los valores notables de 30, 60, 45 grados, pero eso se pueden transformar a valores decimales que son más fácilmente interpretables en la gráfica del plano cartesiano. Bueno, ya teniendo nuestra tabla de valores, esta columna de A es un poquito irrelevante porque era más o menos para decirles cómo van a estar o cuántas van a ser las divisiones con las que vamos a trabajar y que nos sirviera de apoyo para aplicarla aquí en unas fórmulas. Vamos entonces a realizar el análisis del trabajo que ustedes van a tener que desarrollar.
Este trabajo lo van a desarrollar en hojas de examen o si llegasen a tener a la mano hojas de papel milimetrado es mucho más fácil, pero no es que sea indispensable. También las pueden hacer en una hoja grande, de un cuaderno cuadriculado grande. Si ustedes observan estas gráficas van a ser más en sentido horizontal, van a ser mucho más anchas que altas. Y en este sentido vamos a revisar que las divisiones que vamos a encontrar en el eje de la Y vamos a tener una unidad hacia arriba y una unidad hacia abajo con divisiones, con 10 divisiones, es decir, en décimas 0,1, 0,2, 0,3 y lo mismo en sentido negativo. En el eje de las X, que es donde vamos a obtener los ángulos, los podemos hacer de dos maneras. Puede ser o mediante grados o mediante radianes, pero no se acostumbra a utilizar las dos nomenclaturas al mismo tiempo. Aquí lo estoy haciendo sencillamente para la comprensión de ustedes, pero en el momento de hacer la gráfica utilizan una de las dos. La recomendación casi siempre, lo que uno más encuentra en los textos es que estas gráficas están desarrolladas en radianes. Por eso les sugiero hacerlo de la misma manera. Voy a tratar de explicar el desarrollo de esta gráfica y cómo se ubicarían los respectivos puntos. Entonces, empecemos por 0 radianes. Entonces, para 0 radianes, el análisis analizado para la función en seno de 0 es 0. De manera que el primer puntico que vamos a colocar va a estar en el centro del eje coordenado. Analizamos el segundo valor que sería pi doceavos. En este caso analizamos la función y igual a seno de pi doceavos o seno de 15 grados y eso nos da 0,26, de manera que ubicando el punto en la gráfica lo vamos a obtener en esta instancia. Vamos a revisar el siguiente puntico, el tercer punto, para pi sextos o lo que es lo mismo 30 grados. Entonces seno de 30 grados o seno de pi sextos es igual a 0,5. Entonces colocando ese puntico en pi sextos, la altura de y llega hasta 0,5. Seguimos con el cuarto punto. Para 45 grados, lo que es lo mismo, pi cuartos radianes. Analizando la función, seno de pi cuartos es 0,71. De manera que en 45 grados vamos a analizar que ese puntico lo vamos a colocar a una altura de 0,71. Si nosotros continuamos con ese mismo análisis, vemos que para 60 grados tenemos que colocar nuestro puntico a una altura de 0,87. En 75 grados vamos a colocar nuestro puntico a una altura de 0,97. Para 90 grados ya sabemos que en 90 grados el valor de seno es 1. En 105 grados nuestro valor vuelve a ser de 0,97. Para 120 grados 0,87. Para 35 grados 0,71 nuevamente. Para 150 grados vuelve a ser de 0,5. Para 165 grados vuelve a ser de 0,26. Y finalmente para 180 grados nuestra gráfica va a... nuestro punto va a estar en 0. Aquí ya podemos observar una distribución y ya podemos pensar que la gráfica se torna como una curva. Nos faltaría continuar aquí, estos puntos seguirían bajando. Si nosotros le pedimos directamente a GeoGebra que nos haga la gráfica de seno de X, la gráfica es esa que ustedes observan ahí. Ese es el trazado
de la gráfica, tomando todos los puntos que hemos realizado. Obviamente aquí para efectos prácticos les expliqué desde 0 hasta pi, pero ustedes lo van a hacer de 0 hasta 2pi para una mejor comprensión de lo que está ocurriendo en un ciclo o en un giro en la circunferencia. Bueno, para la comprensión de las gráficas de las funciones trigonométricas, damos inicio con una gráfica entre 0 y 360 grados para poder saber qué es lo que está ocurriendo en una vuelta en la circunferencia. Pero obviamente el dominio de las X es mucho más amplio, viene desde menos infinito hasta más infinito. De manera que si nosotros hacemos una gráfica con ayuda de GeoGebra que sea un poco más amplia, pudiéramos tener lo siguiente: en el eje de la Y igualmente los valores decimales, en donde podamos identificar claramente 1 y menos 1, que en este caso para la función seno, que es con la que estamos trabajando, son unos valores interesantes a analizar. Igualmente, en el eje de las X, donde están los grados, como ya hemos visto, que pueden ser en grados o en radianes, nosotros en este caso las tenemos en valores decimales. Entonces, como ya explicamos, nosotros pudiéramos ubicar acá para referenciarnos aquí aproximadamente en 3.1416 un valor inicial de pi para poderlo tener como referencia de un valor de media circunferencia, igualmente el valor de 2pi, y así podemos tener otros valores también en el sentido negativo. Vamos a marcar algunos otros valores. Vamos a pedirle a GeoGebra que nos ayude en este caso con la gráfica, porque aquí ya vamos a entrar a hacer otro tipo de análisis. Después de que la gráfica está hecha, vamos a analizar unos componentes de esta gráfica. Entonces, GeoGebra nos va a dibujar la gráfica de la función seno de x de esta manera, igual a la que nosotros ya habíamos elaborado, pero extendida. Ya pasamos del valor de 2pi y continuamos. Si nosotros hacemos un pequeño alejamiento con la herramienta de GeoGebra, podemos observar que la gráfica se extiende hacia los negativos y también se extiende hacia los positivos con una forma de onda. Esta es una característica de esta función y por eso es muy aplicable en muchas ramas de la física y del electromagnetismo. Vamos a volver nuevamente a acercarnos para hacer el análisis en una zona que sea de nuestro interés. Entonces, en este caso vamos a quedarnos en esta zona. Vamos a revisar algunos puntos o algunas líneas que pueden ser de apoyo. En este caso vamos a trazar una perpendicular al eje X que pase por 0 grados. Vamos a trazar otra que pase por 2pi. Y vamos a observar que en este segmento la gráfica tiene su recorrido completo de una circunferencia. Y vemos que al pasar de 2pi, la gráfica inicia nuevamente la repetición de ese proceso. De manera que nosotros pudiéramos seguir colocando algunas líneas de referencia tanto en el eje positivo como en el eje negativo para ir observando cada vez que ese ciclo se nos repite en la circunferencia. Nos ubicamos aquí entre 0 y 2pi. Entonces, otra cosa que nosotros podemos observar es el valor máximo al que alcanza la gráfica, que sería el valor máximo que estaría en 1 y el valor mínimo que estaría en menos 1.
Aquí ya podemos empezar a hablar de algunos conceptos, por ejemplo, como el concepto de la amplitud. En este caso, el valor entre el valor máximo y el valor mínimo, podemos decir que hay dos veces la amplitud. Entonces, ¿qué es la amplitud? Pues será la medida, la mitad de ese valor entre el máximo y el mínimo. En este caso, nuestro valor de amplitud tendrá un valor de una unidad. Este sería el valor de la amplitud. Por otro lado, también nosotros hemos observado que la gráfica tiene un valor en el que la gráfica se representa completa y después se vuelve a repetir. A este segmento lo vamos a llamar periodo. Podemos decir que la función seno tiene un periodo, en este caso, de 2pi y una amplitud de 1. Vamos a observar que cada vez que se repite el ciclo de subir y nuevamente de generar la curva en la parte inferior o negativa, a eso es a lo que estamos llamando periodo. Una parte que se genera en la parte positiva de las y otra en la parte negativa de las y. Eso es lo que va a conformar el periodo y que se va a repetir cada 2pi. Esos son los valores fundamentales que vamos a analizar por ahora en esta gráfica de seno. Y esa onda recibe el nombre de una onda sinusoidal. Bueno, solo resta agradecer la atención que ustedes pongan a este video para la realización de su trabajo en casa. Les recomiendo la elaboración de las diferentes gráficas de las funciones trigonométricas para la comprensión del tema y la futura evaluación. Muchísimas gracias por su participación.